¿qué hacemos? Nos privamos del consumo actual y lo diferimos en el tiempo. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para el momento en que lo necesitamos. Esa fue la primera herramienta de financiamiento que acompañó al ahorro individual. Ahora, luego, diferenciamos entre ahorro individual e inversión solo en aquel aspecto en donde no solo acopiábamos, si en su momento eran cuestiones agrícolas, digamos, mercadería para el invierno, sino que cuando hablamos de dinero, postergamos el consumo actual, lo diferimos en el tiempo, el ahorro solo hace eso, lo guarda. Es la caja de ahorro que decía la doctora al principio. Ahora, cuando hablamos de inversión, es que mientras lo tenemos guardado ya no lo dejamos quieto en un lugar, sino que utilizamos algunas herramientas financieras, ¿para qué? Para que nos den rentabilidad, para que nos den intereses. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capitalización individual, se diferencia del ahorro en que mientras tenemos guardado ese dinero, se invierten en herramientas financieras que nos van a dar al final del recorrido el dinero que teníamos más una rentabilidad, más intereses. Entonces encontramos en la capitalización individual y en la capitalización colectiva, en primer lugar, esta pequeña diferencia, que es lo que ahorramos entre varios que estamos asociados por actividad, en su momento, en las cofradías, digamos, estoy haciendo un paralelismo con el desarrollo de las diferentes herramientas mencionadas por el doctor, se habían dado cuenta en un momento en que el ahorro durante un determinado tiempo podía servir, pero después de mucho tiempo el dinero guardado no iba a servir para poder tener la misma capacidad de consumo que en el momento en que lo guardamos. Entonces se empezó a invertir. En Argentina, el inicio del sistema previsional, del cual las doctoras van a hablar las próximas clases en profundidad, se comenzó a desarrollar teniendo en cuenta diferentes cajas que se reunían por actividad. La doctora Esteves va a contar que eran más de 13, seguro, no recuerdo cuántas eran, pero... Y que en realidad reunían el aporte y las contribuciones de cada actividad, ¿sí? Y como eran pocos los beneficiarios, o sea, ubíquense en el tiempo, yo estoy haciendo un corte en el tiempo, estoy ahora a principios del siglo pasado, estamos en Argentina, desarrolla la caja previsional industrial o de comercio, reúne a todos los aportes, los aportantes y todos los empleadores de la actividad de comercio o industrial, y en un sistema de reparto utilizaríamos ese dinero que se reúne para pagar todas las prestaciones. Bien, segundo punto que quería mencionar, diferencia entre el sistema de reparto y sistema de capitalización. La principal diferencia es que un sistema de reparto, lo que recauda, lo utiliza inmediatamente para el pago de las prestaciones. Bien, ¿qué pasa? Al comenzar el sistema, no había muchos jubilados, no había muchos beneficiarios a los cuales había que hacer frente al pago de la prestación. Entonces había excedentes de dinero, que como bien sabemos en nuestro país, por lo menos después de la década del 30, que podemos ubicar el origen de la inflación para esa época de 1930, cualquier ahorro era totalmente consumido por la inflación. Entonces, a lo largo del tiempo, si no se invertía ese dinero, si no se protegía la capacidad de consumo que generaba ese dinero, de nada servía. Entonces, sistema de reparto es entonces cuando recaudamos y pagamos de inmediato. Como había pocos beneficiarios, había mucho excedente de dinero y se empezaron a utilizar determinadas herramientas de inversión para proteger ese dinero de la inflación, que es el enemigo número uno de los sistemas de reparto. ¿Bien? Ahora, a lo largo del tiempo,
pasando ya la Segunda Guerra Mundial, la doctora comentó, el sistema, se unificaron todas las cajas previsionales y el sistema pasó a ser un sistema de reparto puro, donde había 4 trabajadores que aportaban para el pago de un beneficio. Ese fue el mejor momento, digamos, del financiamiento de nuestra caja previsional. Ese sistema, en la década del 70, comenzó a deteriorarse de manera tal de que con la crisis del petróleo, ya toda la plata que se recaudaba no alcanzaba para pagar todas las prestaciones. Entonces comenzó a ser un sistema de reparto asistido. ¿A qué denominamos reparto asistido? A un sistema contributivo al cual no le alcanzan los aportes y las contribuciones y le empezamos a sumar impuestos. Entonces, llegamos en la actualidad al financiamiento de un sistema de reparto asistido. ¿Por qué? Porque no es puro. No es como al principio que los aportes y las contribuciones alcanzaban para el pago de las prestaciones y es más, sobraba plata. ¿Sí? Sino que se lo fue asistiendo con diferentes impuestos que a partir de la década del 70, los mencionó la doctora, se empezaron a promulgar a través de diferentes leyes, como el IVA, como un impuesto a las naftas y diferentes bienes personales, lo mencionó la doctora. Entonces, es reparto asistido cuando, por no alcanzar, digamos, la totalidad de los pagos de los beneficios con los aportes y las contribuciones, se recauda, se apela a la recaudación impositiva. Digamos que sería un mix entre el sistema de financiamiento de Bismarck y el de Beveridge, ¿no? Entonces, hablamos del sistema de capitalización colectiva, diferenciándolo del ahorro a través de las inversiones. Hablamos del sistema de reparto puro, cuando es solo con aportes y contribuciones, y eso alcanza para pagar todas las prestaciones. Hablamos del sistema de reparto asistido, que es cuando se asiste con impuestos. Y por último, el sistema de capitalización individual, que fue este ensayo que se llevó adelante en la década del 90, que bueno, bien se habló a lo largo de la charla con la doctora, que si bien estaba en el marco de un contexto, si bien en Chile por mucho tiempo resultó ser como el sistema que todos querían imitar y que era promocionado por los diferentes gobiernos de Latinoamérica, se creó un sistema de capitalización individual en donde, como bien decía la doctora, a modo de una caja de ahorro, los aportes individuales no iban a un fondo común, no iba a un fondo del cual se repartía el pago entre todos los beneficiarios, sino que era un ahorro que entraba a una cuenta individual para el cual la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones le prometía una rentabilidad que iba a obtener a través de inversiones. Por eso es de capitalización. Esas inversiones estaban reguladas en la ley. Van a ver ustedes algunos artículos de la 24241 que les vamos a decir, no las tienen que estudiar, pero si los van a ver de costadito, van a ver que hablan el 70%. Perdón, Oscar. Sí. ¿Puedo decir algo con respecto a esta palabrita que el titular, el doctor Facio, le dice mucho, que Sí. ¿qué somos? Como dice una pregunta. ¿El nuestro es un sistema de reparto asistido, entonces? En realidad, asistido es una cosa, asistente es otra. Por un lado, somos asistidos porque digamos, necesitamos todos, entre todos, digamos, con los aportes, contribuciones, como dijimos, no basta, necesitamos de impuestos, necesitamos todos de todos, como decíamos, digo acá, todos nos necesitamos para construir este contrato didáctico y hacer de esta clase más amena, y todos nos aportamos cosas, y también al Estado le sirve este. Entonces es asistido, todos somos asistidos, pero en realidad, por dar tanta cobertura, dice siempre este juego de palabras el doctor, ¿es asistido o asistente? En realidad, somos un sistema, ustedes tienen que saber que tenemos un financiamiento mixto, que es esto que está diciendo el doctor, licenciado, porque
nosotros con aportes y contribuciones solo no nos basta, entonces hablamos de un financiamiento mixto. Hoy casi todos los sistemas de seguridad social están basados en un financiamiento mixto, que es un sistema que es asistente, en nuestro caso, más que asistido, porque cubre gran parte de las prestaciones. ¿Está bien? ¿Es asistido? Bueno, en cierto modo es asistido por todo lo que hacemos entre todos, pero en realidad la verdadera palabra que dice el doctor y en sus sentencias es que en realidad es un estado presente, omnipresente, que tiene esta función subsidiaria, donde en realidad, como él referenciaba con el esquema ese bismarckiano, se dice, y beberigiano, hoy prácticamente esos dos sistemas se unen en uno, se crea ese mix como una receta de cocina, por eso decimos que es un financiamiento mixto. Eso es lo correcto, contestar, estamos en un financiamiento mixto, esa sería la respuesta para el examen, y que somos digamos, un sistema de seguridad social que más que asistido es asistente, porque cubre gran parte de las necesidades que tiene la gente. Perdón, Oscar. No, perfecto. Yo siempre digo que yo trato de hacer una síntesis más vulgar, si se quiere, y estas definiciones son oportunas. Bueno, igualmente ya estaba comentando a mi manera, digamos, los diferentes sistemas de financiamiento que fuimos conociendo a lo largo del tiempo. Estaban leyendo el chat, entonces nos estábamos, viste, así ya después no tenemos que contestar preguntas al final de la exposición, Oscar. No, está perfecto. Yo no llego a leer el chat porque estoy con Por eso yo te hago de asistente. Qué grande, doctora, qué lujo. Bien, creo que más o menos mencioné los títulos que sí, para seguir un poco en línea con la tercera unidad, un pequeño recorrido entre la diferencia entre el sistema de Bismarck y el de Beveridge en cuanto a su financiamiento, la diferencia entre ahorro, capitalización colectiva, capitalización individual, sistema de reparto, sistema mixto, como lo acabas de mencionar. Me parece que ahí terminamos de, por lo menos, mencionar lo más relevante de esta tercera unidad. Doctora, no sé si hay algo más que crees oportuno mencionar. Yo creo que no, porque como dijimos, no tengo justo el programa a mano, pero los alumnos seguro lo tienen. Nosotros lo que ponemos el acento, cuando ustedes tengan el programa, van a ver, vuelvo a decir, no me acuerdo, palabras más, palabras menos, habla del financiamiento, del Mercosur, puntos 4 y 5 nunca van, y del tema de financiamiento, esto es lo que nos importa. Y un tema, digamos, que no mencionamos, que podemos mencionarlo ahora, que yo me pareció bueno decirlo, y el doctor siempre está de acuerdo con que hagamos pie, es que hay, digamos, provincias argentinas, y lo vamos a ver después en movilidad jubilatoria, que no adhirieron al régimen nacional. ¿Qué quiere decir? Que tienen su propia, conservan justamente por un derecho constitucional, ¿verdad?, que tiene que ver con el federalismo, conservan sus propias cajas de jubilaciones. ¿Está bien? Ellas no dependen, se llaman sistemas no transferidos a la nación, por lo cual el ANSES no paga prestaciones. Esas provincias son, por ejemplo, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, bueno, Tierra del Fuego, Córdoba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas cajas tienen el poder, digamos, la potestad de poder pagar a sus jubilados con sus propios fondos. Por eso también todo eso que se habla a veces, si uno no entiende, las coparticipaciones, lo que dan las provincias a la nación y demás, como dijimos, como corolario de esta clase, todo tiene que ver con todo lo que se recauda, todo lo que se ingresa. A veces ellos tienen la posibilidad financiera, por eso no quieren, como decían en Seguridad Social, armonizar. Ahora me decís, social es grande, me gusta esa remera, Juan. Que tiene que ver con que esas provincias se niegan muchas veces, o sea, les explico como si estuviéramos tomando un café. ¿Por qué nos negamos a la armonización? Le llaman armonizar, es decir, vengan todos para la nación. Y porque ellos
Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene el 82% les paga a sus jubilados, y obviamente que nosotros no llegamos a ese porcentaje, que después lo vamos a ver. Entonces, no quieren armonizar, pero tiene ese porqué. O sea, quieren cuidar a esos jubilados. Ahora, que en el futuro tiendan a tener que ir armonizando y todo crear en un único sistema, eso es lo que, bueno, también se está discutiendo tanto, y también por eso es tan importante el lugar donde salen las leyes, donde se promulgan las decisiones, porque todo tiene un impacto para toda la población, no solamente los que vivimos acá, sino en distintas, porque son distintas realidades, porque como decimos, la seguridad social también es una sola, pero las realidades sociales son distintas según el mapa geográfico donde estemos ubicados. ¿Sí? Juan, decinos, sí. No, perdón, quería preguntar sobre el sistema de que, pues, no ya escuché porque se me cortó, lo del tema de las cajas tienen el poder de pagar con los propios fondos. ¿Qué sistema era? No, sigue siendo, digamos, un sistema del Estado, no es Ah, un eso. sistema de capitalización. Lo que quiero decir es que, digamos, igualmente el Estado, digamos, siempre está detrás, pero la verdad es que, bueno, ellos tienen fondos propios, como si yo te dijera, la provincia de Córdoba tiene sus fondos, obviamente, que genera la provincia por sí mismo. Entonces, luego, cuando tiene que absorber las prestaciones de la seguridad social, bueno, se nutre de esos fondos. Por eso, si yo soy, ejemplo, el gobernador de una determinada provincia, yo me retroalimento de todo lo que me produce esa provincia, bueno, y pago prestaciones, bueno, por supuesto yo voy a decir, bueno, esperen, voy a mandar a la nación, esto viene por un viejo concepto de unitarios y federales que estudiamos ya en el colegio, ¿no? Entonces, mandaré fondos a la nación, haré esto, pero primero cuido a mis jubilados. En este sentido, cuidar significa poderle brindar prestaciones, que se tienen una distinción a veces con respecto a otros sistemas, pero siempre estoy hablando del Estado, no de la capitalización. La capitalización para nosotros es sinónimo de privado, llámese una empresa privada, ¿entendés, Juan? Sí, pero, a ver. Gracias. A ver, el licenciado Lescano igual va a No, explicarlo. de todas maneras, en la actualidad, así como mencionaba la doctora que había provincias que no habían adherido al sistema nacional, también hay jubilaciones, hay cajas jubilatorias colegiadas que en su naturaleza, en su financiamiento, utilizan la capitalización colectiva. Digamos, si bien en su sistema de aportes y contribuciones, generalmente, para preservar el poder adquisitivo de sus ahorros, digamos, de sus fondos, utilizan el esquema de capitalización colectiva, o sea, invierten en determinadas herramientas financieras para obtener una rentabilidad que les permita garantizar las prestaciones prometidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Exactamente, o sea, nosotros, es tan compleja la seguridad social y también no llegamos a dar todo, pero existen cajas de profesionales, por ejemplo, la caja de abogados, quiere decir el licenciado, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una caja, obviamente, de abogados. Esta caja de abogados que nuclea Colproba, se llama Colegios de Abogados de Provincia, nosotros aportamos una cuota anual obligatoria, que le llamamos CAO, cuota anual obligatoria. Cada vez que vamos aumentando en años de la matrícula tenemos que aportar más. Y eso va a una cuentita, como si fuera la capitalización, claro, donde se llaman estamentos, vamos pagando lo que podemos. Ahora cada vez somos pasibles de que no podemos a veces pagar el 100% de lo que querríamos aportar, ¿me siguen? A esa cuenta, para que después cuando el día de mañana me jubile, me pueda jubilar con el tanto por ciento. Entonces también las cajas estas de profesionales que están sintiendo que también no es lo mismo hacer teletrabajo que ir a los estudios en forma presencial y cobrar una consulta. Entonces no podemos llegar a aportar lo que querríamos aportar. Las cajas se están volviendo deficitarias, las cajas estas, y bueno, y como también sería un sistema de capitalización, obviamente, pero también tienen que
que financiar los empleados, las estructuras y demás, y cubrir prestaciones. Entonces, bueno, también, por ejemplo, los abogados crearon un sistema, se llama de estamentos, donde muchos no estamos aportando, aportamos lo que podemos. Yo aporto el 50% ahora y después aportaré más fuerte en el futuro, otros arrancan el 35% para que se den una idea, pero sí, va una cuenta para poder tener una prestación X en el futuro, que no es, o sería comparada con lo que cobra un jubilado común, es más, pero también les diría que tampoco, si yo lo voy a decir en términos de cuánto uno aporte, cuánto va a cobrar, tampoco se aproxima a lo que uno viene aportando o le distraen de cada juicio para ir a esa cuota anual obligatoria. Pero está bueno como ejemplo para entender que en nuestro sistema de seguridad social, o por ejemplo si nos dicen Policía Federal, ustedes saben, Policía Federal tiene su caja propia, la actividad. Entonces eso no depende de ANSES. Esa caja, ¿cómo se alimenta? Se alimenta, si fuera personal civil de la policía, bueno, ahí va ANSES, pero si es un personal de la fuerza, lo paga la propia caja. ¿Está bien? Esas prestaciones, a eso voy. Lo que decían del reconocimiento de las tareas de cuidados por años de aportes, claro, sería un claro ejemplo de, digamos, de algo que no es, a veces hay personas, obviamente, que, que tuvieron que estar en el hogar y tuvieron hijos, y entonces como si lo vemos desde ese punto de vista, porque todo lo podemos ver desde dos puntos de vista, es una suerte de reconocimiento de las tareas de cuidado. También lo digo que en algo que estamos estoy escribiendo, que también hay una suerte de discriminación, porque hoy también los papás cuidan hijos, ¿no? Pero bueno, esto nos alcanzó a nosotros, viene como una oleada de reivindicación de las mujeres, y bueno, hoy nos presentamos ante el ANSES con una partida de nacimiento, una señora que está en edad jubilatoria, que tiene 60 años y tal vez le faltaban 4 años para jubilarse, que después lo vamos a ver cuando llegamos a un cómputo jubilatorio, necesitamos 30 años de aportes, no llega, le faltaban 4 años, sale esta norma frente a esta necesidad, porque no se ampliaron moratorias, porque no tenía posibilidad de jubilarse, y esa señora tiene 5 hijos, mejor dicho. Hijos que si tenemos una señora de 60, tendrán 40 y pico de años, no importa. ¿Están vivos? Sí, están vivos. Entonces se acerca al ANSES, con el documento de identidad del hijo, la partida de nacimiento, para acreditar el vínculo, y automáticamente el ANSES, el sistema, le carga esos 4 hijos, y cada hijito es un año de aporte. Entonces, ¿hace la diferencia? Sí, porque esa persona hasta hace unos meses que no salió esta norma, no se podía jubilar. Y hoy, por este tema del reconocimiento de las tareas de cuidado, como se denomina, puede acceder a la prestación. En un escritorio, por así decir, cargan sus hijos en su acreditación de sus datos personales, y por otro escritorio va, si todo va bien, que va bien, obtener una prestación de la seguridad social. Si es muy importante, sí es muy importante. Criterio personal, por supuesto, siempre me parece, y por eso estamos escribiendo al respecto, la sábana queda corta, porque hoy en día también los varones necesitarían esto, también cuidan niños, también los vemos con el carrito, también vemos un montón de cosas, o inclusive existe una tabla donde a veces una señora que cobró una asignación universal por hijo, que es lo que quería tratar de explicar, que son aquellas personas, hombres o mujeres, que no tienen trabajo, o tal vez trabajan pero en el mercado informal, tienen hijitos, y bueno, eso sí, esas personas pueden acceder a una asignación universal por hijo, que la vamos a tratar, que va a posibilitar que ese niño pueda tener 2 cosas que son fundamentales: la educación y la vacunación. Cumplidos esos requisitos, esos papás, que vuelvo a decir, ninguno de los dos está en el mercado formal, tal vez, o no tiene trabajo, puede acceder a esta prestación. Ahora bien, esas personas, dice la norma LATA, que la norma así, que le reconocen más años de aportes, ¿sí? Ejemplo, a razón de cada hijito 3 años, que la persona que tuvo un hijo y trabajó. No entiendo por qué tendría que haber una diferenciación en ese sentido, no soy legisladora, ¿no? O si adopté un hijo,
me reconocen 4 años de aporte. ¿Cuál sería la diferencia? Eso es motivo de análisis, pero no de nuestra materia, sino estamos ayornando lo que estaban diciendo, que sí, se dan cuenta que frente a la necesidad, ejemplo, eso estuvo muy bueno, es un claro ejemplo, el reconocimiento de tareas de cuidado no deviene o no viene, a veces obviamente producto del aporte, sino que la gente va cargando eso para poder, este dato objetivo de la realidad, que es tener un hijo, es parte de una contingencia, nacer, envejecer o morir, eso seguro, ¿no? Desempleado, bueno, puede pasar o no, pero nacer, envejecer y morir son las grandes contingencias sociales a las cuales nadie escapa. Ahí la Seguridad Social salió al auxilio con este reconocimiento de las tareas de cuidado, que igual le ayuda a completar a veces años de aporte a una persona para poder jubilar. Así que perfecto, con eso cerramos que entendimos todo lo que a veces es lo contributivo y no contributivo, pero que se entrelaza para dar respuesta a las necesidades sociales, digamos, ¿no? Y lo que hizo el licenciado Lescano es hacer todo un pasaje rápido de la unidad 1, 2 y 3, de cómo desde un ahorro individual a un ahorro colectivo, a un ahorro con capitalización, a después ir a estos sistemas mixtos de financiamiento, con aportes, contribuciones e impuestos, llegamos hoy a lo que tenemos, que es un sistema de reparto, asistido en gran parte por todos nosotros, pero que es asistente, porque brinda prestaciones para lograr, porque en realidad la premisa de la seguridad social, y una de las definiciones, es el conjunto de medios técnicos y jurídicos que ayudan a mantener el mismo nivel a la población. O sea, que puedan lograr una prestación que les permita vivir a todos sin distinciones. Eso es lo que tiende, vuelvo a decir como principio, la integralidad, la universalidad y por sobre todo la solidaridad. Yo creo que con lo que vimos hoy estaría bien, porque si nos adentramos en los sistemas contributivos y en la ley propia, me parece que sería mucho, pero el licenciado Lescano es el que decide, porque es el que administra todo y lo hace excelentemente bien y nos ayuda a todos los compañeros. Así que no sé qué piensan ustedes. Yo creo los alumnos, que son los protagonistas. Sí. Como damos por terminado la parte general, algo que hablábamos al principio con los chicos, si quieren, pueden hacer alguna consulta de toda esta parte general que vamos a dar por terminado, digamos, no vamos a volver atrás en este punto, cuando, repito lo que vimos, lo que comentamos al principio, cuando hablamos de la parte general, nos podemos basar en la lectura del texto de Vázquez Vialar que ya compartimos en el Classroom, o de cualquier otro libro que ya mencionó el doctor. Hablamos de los aspectos generales, de los conceptos de la seguridad social, de los antecedentes históricos, hablamos de la autonomía, que está dada por sus leyes propias, por sus juzgados propios, por la definición de un sujeto propio, el objeto y toda la clasificación de contingencias sociales que vimos la clase pasada. Y el recorrido por cada uno de los principios de la seguridad social, sumado a lo que vimos hoy, digamos que todas las herramientas de financiamiento con los que cuenta el sistema. Oscar, perdóname, ¿qué te parece? Porque estuvimos pensando, por supuesto, todo el tiempo, y vos me lo decís porque siempre pensamos, como decís vos, pro alumno, ¿qué te parece si nosotros después escaneamos, digamos, partes de una bibliografía de 4 páginas, después vos arbitrarás los medios para subirlo al aula virtual, que digamos que es como el libro de cabecera, y que el doctor le gusta a mí mucho, que es Gómez Paz, Derecho de la Seguridad Social, y que habla de financiamiento. Con que lean eso y después nos adentramos en el articulado, si te parece bien, yo te mando el material para que vos lo puedas subir, que serían las páginas o digamos lo más importante o relevante del tema que hablamos hoy. Si a vos te parece y les parece bien. Perfecto.
Perfecto, doctora. Lo otro que quiero comentarle a los chicos es que yo entiendo, digamos, que los atrapa la ansiedad y en el chat muestran su ansiedad descomunal preguntando el número de ley, la que tenemos que leer de la próxima clase, la otra y la otra. Yo les digo que más allá de la ansiedad, traten de trasladar esa ansiedad a un hecho concreto el fin de semana o algo, de ir leyendo, porque cuando nosotros preguntamos, ya hay alguna pregunta para hacer y no aparece ninguna pregunta, nos hace sospechar que la lectura no va acompañando las clases y después se le va a acumular todo lo que tienen que leer. Entonces, les recomendamos, lean esta primera parte. Nosotros a partir de la clase que viene va a haber un punto de quiebre en la materia, en la cursada, porque a partir de la clase que viene nos adentramos en una ley, en un conjunto de leyes, en un marco normativo del régimen previsional, y ahí vamos a ir directo al hueso. Vamos a entrar a recorrer esto que les decía en la primera clase, que requiere de una metodología de estudio distinta a la que ustedes están acostumbrados hasta ahora, porque no es lo mismo leer textos teóricos como acostumbramos a hacer en sociales y en laborales. Igual, discúlpame, Oscar, sí. ¿tenés noticias de que vamos a conocernos porque volvemos a la presencialidad? ¿Me llegó alguna información? ¿Sabes algo al respecto con referencia social? No. El derecho ya lo sabemos. Nosotros en septiembre vamos a estar en forma seguramente presencial ya. Entonces, seguramente nos vamos a conocer, pero no sé en sociales. Por ahora en sociales mantienen lo que plantearon desde el inicio del cuatrimestre, solo habilitaron algunas materias a cursada presencial, las que estaban limitadas en alumnos y que en algunos casos son de las últimas de la carrera. Entiendo que de continuar esta situación de tanto alivio por el momento que sentimos, se avanzará al respecto, pero por ahora no hay ninguna novedad. Bueno, yo supongo que para diciembre estará previsto, o sea, para la segunda parte del cuatrimestre estará previsto alguna cuestión presencial. Esperemos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la clase, doctora, y toda esta primera etapa. A mí me parece que sí. Vuelvo